Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Ha llegado la hora de escuchar Tiempo de Reflexionar, un programa evangelístico que te ayudará a encontrarte con Dios. Tiempo de Reflexionar. Cada día que pasa es un día que le resta a este mundo. Aún tienes tiempo de reflexionar. Y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. Las buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Como siempre, queremos agradecer la sintonía de todos los que nos están escuchando a través de Cielo 104.7 FM, también a los que lo están haciendo a través de la web www.104cielofm.com y también a la gente de TuneIn que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Estamos más que agradecidos de Dios de tener este privilegio de llegar hasta sus hogares con otra entrega más de su programa Tiempo de Reflexionar. Y es nuestra entrega número 60 como programa. Ya el tiempo ha transcurrido mucho y le damos gracias a Dios por este privilegio de hoy ser nuestro programa número 60. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos los colaboradores, a nuestros anunciantes, a las personas que viven orando por nosotros y que forman parte de este programa para que ustedes puedan tener la oportunidad de reflexionar antes de irse a dormir. Así que gracias a todos ellos, que el Señor les bendiga. Su hermano Kelly Rodríguez les bendice desde esta cabina, desde cielo. Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan en esta hora. Este es su programa Tiempo de Reflexionar. Agradecido de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder conversar con ustedes por medio de esta emisora Cielo 104.7. Y así queremos bendecir a todos los hermanos y amigos que están en sintonía, deseando que el Dios eterno le colme de sus más ricas bendiciones. Le habla su hermano Diego Rodríguez, desde aquí, desde San Pedro de Macorís, en su programa Tiempo de Reflexionar. Muy buenas noches, el Señor le continúe bendiciendo. Quien le habla su hermana Rita Feble. Y feliz, contenta como cada sábado de poder compartir a través de estos micrófonos por 104.7 Cielo FM, lo que es nuestro programa Tiempo de Reflexionar. Le queremos recordar que si quiere comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 809-246-5203, a nuestra línea de WhatsApp al 809-968-5910 y a nuestro correo electrónico tiempodereflexionar@gmail.com. También recordarle que pueden escuchar los programas a través viejos ya y en pocos días a través de nuestro canal de YouTube Tiempo de Reflexionar. Amén. Si no pudo escucharlo completo o por una u otra razón no pudo escuchar el programa, visite nuestro canal de YouTube y lo puede escuchar las veces que quiera. Bien, hoy tenemos un tema al cual consideramos muy importante. Es nuestra entrega número 60, titulada ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo vencer las tentaciones? Todos estamos poderoso, expuestos
a ser tentado. Víctima Eso de la es tentación. Sí, todos. Todos. Entonces, hay mucha confusión en relación a este tema. Hay mucha gente que piensa que haciendo una cosa, que otra. Hoy queremos invitarte, como siempre. Si tienes que buscar algo, búscalo ahora, porque esto se pone interesante. Vamos a estar hablando de cómo vencer la tentación. Si tienes alguna estrategia, alguna herramienta que te ha dado resultado, puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos aquí en cabina 809-246-5203. y comentarnos cosas que te han funcionado o que te hayan fallado con relación a la tentación. La tentación, Diego, Rita y todos nuestros oyentes que nos están escuchando, es, como yo decía, todos estamos expuestos a ella. En cualquier momento somos atraídos por algo que pone en duda nuestra fe y decimos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Está bien o está mal? Llega esa situación, ese planteamiento de la vida donde nosotros somos tentados, somos atraídos por eso y en ocasiones caemos muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces porque es una de nuestras debilidades más fuertes, muchas veces porque queremos y ansiamos esas cosas y el enemigo nos la floretea y la sanglutea, como se dice en la adorna. Dominicana, la adorna, te la disfraza y nosotros sucumbimos hasta esto. Y es algo que el enemigo usa porque esto es una de las cosas que nos desconectan de Dios. Eso es así. Entonces, a él desconectarnos de Dios, tiene la mitad del pleito o el 90% ganado. Entonces, es una parte muy, muy interesante. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para nosotros vencer nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Miren, obedezca a Dios siempre y deje en sus manos las consecuencias. Si usted hace eso, no sea sabio en su propia opinión, dependa de Dios enteramente. Queremos lanzar al aire una pregunta para que los hermanos y amigos oyentes Que nos escuchan. que nos escuchan nos llamen. ¿En qué área de su vida se siente más tentado o propenso a caer en una tentación? Fuerte. ¿En qué área de su vida se siente más tentado? Hay gente que se siente tentado con el dinero. Con el dinero. Diego. Esa es Cuando, por ejemplo, le devuelven de más. Ujú. Sí. Santo Dios. Lo perdieron. O hay dinero que tú tienes que decir, no, ahora no. Y ellos, entonces eso lo atrae. tienta. Porque la debilidad quizás de ellos es El el dinero. dinero. Hay otros hermanos que se sienten tentados quizás con una bella mujer. Con la vista, entonces. Sí, no, y son presas fáciles de enemigo en esa área. Oh. Y hay un montón de gente que nos está escuchando que, bueno, déjame dejar que llamen, Diego. Mira, Primera de Corintios, en su capítulo 10, versículo 13 nos dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el proceso de la tentación tenemos que enfrentarla, vivirla y resistir para no caer en ella. Una de las razones por las cuales muchos no enfrentan la tentación ni la vencen es porque no entienden la tentación. No entienden su naturaleza y todo lo demás. Lo más importante para luchar contra la tentación es construyendo un muro de defensa. ¿En qué consiste la tentación? La tentación es una incitación de nuestros deseos dado por Dios para ir más allá de los límites que Dios no establece. Me explico. En otras palabras, el papel de la tentación es no obedecer a Dios ni mantenernos dentro de sus límites, sino ir más allá de lo que Dios nos permite. Y Dios establece límite en nuestra vida por dos razones.
La primera razón es por nuestro bienestar y la segunda razón por nuestra protección. Los deseos dados por Dios no son malos. Ir más allá del límite sí tiene las consecuencias. ¿Cuál es el origen de la tentación? Bueno, si en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 13 al 16, nos habla que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Miren, todos venimos a este mundo con una inclinación al pecado, una naturaleza pecaminosa. Aunque después de ser creyente, después de nacer de nuevo, estamos todavía propensos al caer al pecado. Nadie está completamente sin pecado mientras viva en esta carne. Decía que nadie está exento de caer en una tentación mientras estemos en esta carne. Así que la tentación está ahí. Tenemos que confrontarla y no ceder a ella. Sí, buenas, ¿les escuchamos? Aló. Sí, buenas, ¿quién me habla? Le habla José Rodríguez del Ingenio Angelino. Bienvenido, Díganos, nuestro hermano a José. su programa Tiempo de Reflexionar. Tenía unos días que no nos llamaba, hermano. Hace mucho, sí. Mi comportación es lo más inquieto, lo más incómodo, es tener un vecino chismoso, una vecina chismosa. Claro que eso es fuerte. Eso, mire, eso uno tiene que estar cada rato orando y pidiéndole al Señor para uno no caer en tentación. Presentándosela. Así es, así es. Y pasen buenas y que el Señor te siga bendiciendo. Bien, gracias. Dios le bendiga a nuestro bendiga hermano más. José. Mira, decía ante la llamada que la tentación se origina en nuestros pensamientos. En nuestra mente comienza la tentación. Luego, ese pensamiento se transforma en imaginación. Uno se imagina poseer eso, cómo tener eso. La imaginación es algo muy grande si se usa correctamente. Tenemos otra llamadita ahí, Kelly. Mira, ve. Decía que la imaginación es algo muy grande. La imaginación, si se usa correctamente, no es ningún problema. ¿Cómo tener eso? La imaginación es algo muy grande si se usa correctamente. Ahora bien, esa imaginación no viene sola. Trae otra acompañante que se llama deseo. Óigame, los deseos no son malos si encajan en la voluntad de Dios. Si lo usamos fuera de la voluntad de Dios, destruyen nuestra vida. Dios, todo lo creó bueno. El deseo, reitero, no es malo, es bueno. Lo que tenemos es que asegurarnos que tanto los pensamientos, la imaginación y el deseo se mantengan en armonía. Sí, buenas. Con los planes y propósitos Tenemos una de llamadita, Dios. Diego. La otra palabra es voluntad. La presión aumenta aún más. Dijimos pensamiento, imaginación, deseo y ahora la voluntad. Llega al punto en el que tomará una decisión en cuanto a algo. Como creyente tiene el poder, por medio del Espíritu Santo, de detenerme en cualquier punto de esto, ya sea en el pensamiento, en la imaginación, en el deseo o en la voluntad. Tenemos, o sea, esos son los pasos que da para tú caer en la En tentación. la tentación. O sea, el creyente, por medio del Espíritu Santo, tiene la fortaleza para detenerse en cada uno de esos pasos. Ahora bien, cuando seguimos siendo seducidos, llegamos al consentimiento. O sea, es cuando ya yo
he pasado por todos esos pasos que tú has mencionado. Entonces, consentimos esa tentación, eso que nos seduce. Exacto. Y luego, el siguiente paso. Y luego ahí caemos al pecado. Porque cuando luego que tú consientes, es como te que tú tengas un conscientes. hijo que tú sepas que está haciendo algo malo y tú le pasa desapercibida todas esas cosas malas que hace. Entonces ya luego cuando el muchacho crece, lo consciente. Así es. Y esos pasos, Kelly, son los que destruyen a la persona. ¿Cómo reaccionar ante la tentación? la actitud que nosotros debemos de La tomar. actitud como creyente que uno debe de tomar. Asumiendo una responsabilidad. Si quiero vencer la tentación, tiene que asumir la responsabilidad ante Dios de confrontar con la ayuda de Dios mis pensamientos, mi imaginación, mis deseos y mi decisión en la vida. Mira a ver esa llamadita. Sí, buenas. ¿Aló? Aló, le escuchamos. Tiempo de Buenas reflexionar. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Hasta yo quería opinar sobre el tema. Sí, adelante. Sí, adelante. Opine. Baja un poquito su radio, por favor. Un momentito. ¿Hello? Sí. Ahora. Ok, ahí. Ahí no. Lo escuchamos Le bien. escuchamos. Sí, yo quiero opinar sobre el tema. Adelante, mi hermano. Adelante, le escuchamos. Las tentaciones llegan a nosotros, pero Dios es más grande y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios, Dios nos sacará de toda ella. Amén. Amén. Aún yo peque en la tentación, yo sé que Dios perdona y Dios enseña. Si Dios enseña, estamos en sus manos. Pero no son buenas. No son buenas porque se puede pecar y se puede errar. Y Dios no nos llama para que pequemos ni erremos. Dios nos llama a ser salvo, a ser sin mancha, a hacer bien en el camino. Gracias por su Gracias, llamada. buenas noches. Está bien. Amén, mi hermana. Gracias. Bueno, por no llamar. deje de sintonizar porque vamos a estar dando algunas recomendaciones Sí, con amén, relación amén. a esto. Y es bueno que usted nos siga escuchando. Amén. Pasen bueno. Amén, mi hermano. Mira, para uno no ceder a las tentaciones, tiene que enfocarse en el cuadro completo. ¿Quieres conocer más de tus personajes bíblicos favoritos? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar de un personaje muy famoso de la Biblia. Vamos a hablar de Bernabé, nombre que los apóstoles dieron a José, levita de Chipre. Su generosidad era notoria en la iglesia primitiva de Jerusalén. Fue Bernabé el que convenció a los apóstoles de la conversión y sinceridad de Pablo. Más tarde lo enviaron a investigar la nueva obra entre los gentiles de Antioquía, donde otros chipriotas eran prominentes. Al reconocer que esta era la obra de Dios y que allí había mucha oportunidad para el ministerio de Pablo, fue a Tarso y lo trajo consigo a Antioquía, donde predicaron juntos. Con Pablo, Bernabé llevó la ayuda para los hermanos necesitados de Judea. De nuevo, en Antioquía, a Bernabé y Pablo, contado entre los profetas y maestros de la congregación, los separaron para una misión gentil. Su primer viaje misionero, que comenzó con una visita a Chipre, produjo una cadena de iglesias que se extendió hasta el Asia Menor. El orden de los nombres, que quizá indica prioridad en el liderazgo, había sido Bernabé y Saulo. Pero desde la salida de Chipre, Lucas habla de Pablo y Bernabé. Al regresar de viaje, Bernabé tuvo otra misión importante, cuando lo nombraron junto con Pablo para presentar la cuestión de la circuncisión ante el concilio de Jerusalén. Su ministerio se reafirmó y parece que Bernabé se destacó más que su compañero en el concilio, tal vez por ser el representante original de Antioquía. Sin embargo, para no oponerse a Pedro, en una ocasión Bernabé contemporizó con las convicciones de este sobre la aceptación de los gentiles, dejando de comer con ellos en Antioquía. Esto lo encontramos en Gálatas 2:13, según Hechos 15:36 al 40,
Bernabé y Pablo se separaron en aquella misión. Esta información la podemos encontrar en Hechos 4:36, 9:27, 11:25, 13:1, Gálatas 2:9 y 8:15. Hasta aquí sus curiosidades bíblicas. Bien, continuando con su programa Tiempo de Reflexionar y dándole las gracias por continuar en sintonía. Estábamos hablando, Diego, cuando nos fuimos a comerciales y me decía. Sí, te decía que para vencer las tentaciones tenemos que no ceder a las tentaciones. Tenemos que enfocarnos en el cuadro completo. No sé si recuerda la palabra. Enfocarnos en el cuadro completo. Ahora bien, ¿en qué consiste el cuadro completo? El cuadro completo consiste, y es la pregunta de cada hermano frente a una tentación. Tiene que hacerse esa pregunta. Si cedo a la tentación, ¿cuáles serán las consecuencias en mi vida ahora? Número 1, ¿verdad? ¿Cuáles serán las consecuencias en mi vida a futuro? ¿Cuáles serán las consecuencias con respecto al plan y a los propósitos de Dios que Él tiene para conmigo? ¿Cuáles serán las consecuencias con mi familia, con mis hijos? ¿Cuáles serán las consecuencias con la gente que vive alrededor mío? ¿Y cuáles serán las consecuencias en la parte, refiriéndome ya a mí personalmente? En mi vida espiritual. Sí, en mi vida espiritual. Entonces, cuando nos enfocamos en ese cuadro completo, decimos, bueno, si la tentación era una chica que se veía linda, dice, bueno, pero son demasiadas cosas que yo voy a tirar por el suelo por esa joven. Si era tomar un dinero, son demasiadas cosas que yo voy a tirar por el suelo por tomar ese dinero. Yo creo que no hay tentación que valga Y en el caso con respecto a ese cuadro completo. Y en el caso de nuestro hermano de Angelina, si es un vecino chismoso, tiene que analizar. Hay que soportarlo. Hay que soportarlo. Porque son demasiadas cosas que vamos a tirar por el suelo sí, por una simple tentación. Hay que analizarnos. Es fuerte. Hay que analizar porque Dios tiene un propósito muy grande, un plan muy maravilloso con nuestra vida. No es que nosotros seamos los únicos, porque si yo no quiero hacer algo, bueno, Dios no me va a obligar y Él va a tomar otro y lo va a hacer, Claro, o me va a sí. mí a obligar a hacerlo, Eso es así. porque Él tiene la potestad para ello. Ahora bien, nosotros tenemos una salvación demasiado grande. Tenemos un tesoro en nuestras manos, en vaso de barro, que tenemos que analizar bien cada paso que damos. Y como no sabemos qué hay más allá de nuestra vista, porque no lo sabemos, el que lo sabe es Dios, enfocarnos en eso y concentrarnos. ¿Qué es lo que le agrada a mi Dios? Amén. Eso es así. Tenemos que analizar todas esas cosas. ¿Qué perdemos? ¿Qué consecuencia? La pérdida es incalculable. Es incalculable. O sea, no vale la pena. Quizás por un momentito de placer, quizás por un dinero que no te va a resolver tu vida. Llámese como se llama la Llámese tentación. como se llame. No tiene el precio. No, si lo ponemos en balanza, no tiene el precio. Otra cosa que yo quiero tratar es la confusión que hay. Que muchos hermanos piensan que el enemigo no puede obligar a pecar. No. Pero No. muchos piensan esto, como que el diablo tiene cierta autoridad en nosotros y nos impulsa a que nosotros pequemos. Y tal como dice Rita, no, el enemigo no nos puede obligar a que nosotros pequemos. Él puede tentarnos y está la cualidad en nosotros de si accedemos o no. Pero no
nos puede obligar. Y eso tiene que quedar claro en nosotros, el pueblo de Dios. Hay gente a veces que te hacen algunas preguntas tan sencillas, que uno la ve sencilla, pero son cosas que el enemigo quizás ha traído a su mente y lo ha confundido en ciertos momentos. Y te preguntan, ¿el enemigo puede hacerme pecar? No. 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 El Señor dice en su palabra, resistid al diablo y él huirá. huirá de nosotros. Y él huirá de nosotros. Además, Ahora, nosotros tenemos la potestad que en el nombre de Jesús tiene que irse. pero ese es el arma que usa el enemigo para apartarnos del Señor y hacer que nosotros cometamos pecado. Otra cosa que también ha engañado a muchos hermanos es que algunos piensan que si son tentados ya pecaron. No, No. tampoco. Eso, mira, eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo muy bien. Muy bien. Y entonces el enemigo usa esa alma. Entonces ya la gente al ser tentado se siente que pecó y le crea cierto como puente para él cruzar y concretizar el Y pecado. concretizar. Es igual como Dios nos dice, airaos, yo me puedo molestar, pero no pequéis. No pequéis. O sea, no pierda el control. Y un ejemplo de esto tenemos que el Señor Jesús fue tentado y sabemos que Él no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin embargo no pecó. Entonces, mucha gente que nos está escuchando, que quizás estaba pasando por esta situación, tenía esta pregunta. Si usted es tentado y usted no accede a esa tentación, usted no le da paso a esa tentación, usted no tiene ningún problema. Quizás mucha gente que no entienden y que saben lo que estamos hablando, pero hay gente que está pasando por esta situación. Si no accede a esa tentación, no ha pecado. Mira, voy a lanzar otra preguntita al aire y sigue nuestra hermana Rita. La segunda pregunta es, ¿en qué momento de su vida se siente que eres más débil, más vulnerable? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche o al juntarse con algunos amigos? Repito la pregunta. ¿En qué momento de su vida Eso está fuera. se siente que eres más débil, más vulnerable a la tentación? ¿En la mañana, en la tarde, Una noche. en la noche o al juntarse con algunos amigos? Yo creo, mira, hay gente que, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que sacarle pie a varios. Amigos. Sí, a varios amigos que, oye, Era una tentación. era una tentación, y amigas también, hubo que sacarle su pie, Eso como es así, en buen eso es dominicano. así, hay que vivir. Pero Kelly, quería agregar con eso que tú estabas diciendo, ¿qué tú le dices a los hermanos oyentes que dicen, no, pero yo no soy Dios, yo no soy Cristo, yo puedo tener tentación? Sí. Dile una respuesta que sea convincente, porque todavía, en pleno siglo, hay hermanos que te dicen eso. O sea, tú no le ves el compromiso de no fallarle al Señor. Te dicen eso así. Así, Ah, claro. no, así a la clara. Yo no soy Dios. Ajá. Bien, continuando. Ay, Rita. santo. Debemos de entender con claridad este punto. La tentación no es pecado. Eso A es. Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no hayan pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables al haber sentido tentación por algún pecado. Y eso es lo que nos estábamos refiriendo anteriormente. Eso es así. Le gusta hacerle sentir a uno culpable por algún deseo, por alguna tentación que uno tuvo. Pero el ser tentado no es pecado, porque, tal como le decía ahorita, Jesús fue tentado en todas las áreas y pasó con 100 el examen que Satanás le puso. Amén. Nosotros tenemos también que tomar ciertas herramientas que Jesús utilizó y que le dieron resultado para él vencer todas esas tentaciones. Porque es tal como dice la Biblia, fue tentado en todas las áreas. En todas las áreas. No solamente en la finanza, no solamente En todas. en todas las áreas, todas es todas.
Entonces nosotros tenemos que tomar algunas armaduras, algunos ejemplos que Jesús nos dejó para que nosotros podamos resistir la tentación. Y uno de esas herramientas que Dios nos dio para nosotros resistir la tentación es la oración. Amén. La oración Esa es la juega más un poderosa. papel importante cuando nosotros somos tentados. La búsqueda. Nosotros tenemos que presentarle esa tentación que muchas veces se nos hace insoportable. Se nos hace insoportable en nuestras vidas porque el enemigo tiene la peculiaridad que te prueba con las cosas que a ti te gustan. ¿No? Y al gustarte, entonces tú te sientes atraído de una forma. Atraído y seducido, como dice Santiago. Bueno, atraído y seducido de una forma que muchas veces te tiemblan las rodillas, muchas veces ni siquiera te puedes parar, muchas veces te engañan las emociones, porque son cosas que verdaderamente te atraen. Amén. Y tú sabes una cosa. Bueno, toma esa llamadita. Sí, buenas. Esa se fue. Tú sabes una cosa. El enemigo. Otra llamadita. Sí, buenas. Le habla José Rodríguez otra vez. Oh, mi hermano de Díganos, Ingenio hermano. Angelina. Dígame, hermano. ¿Cómo se ofende Satanás cuando él manda un tiguerito de eso que tiene en la calle buscando el chisme a los cristianos, que te vocean palabras? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo se ofende más cuando usted le contesta y cuando usted sigue sin contestarle? Bueno, varón, se ofende con el bien. Porque la palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. Cuando nosotros nos traen un mal y le respondemos con el bien, queda ofendido Satanás. Pero yo entiendo lo que él quiere decir. Es mejor quedarnos callados, varón. Y pero dice la palabra que si un enemigo te tira una piedra, usted le tira un pan. Y si él tiene hambre, él va a coger el pan y se lo va a comer. Amén, varón. Ahí queda avergonzado Satanás, mi hermano. Bien, gracias por su llamada. Bien, está bien activo nuestro hermano. de Sí, Angelina. nuestro hermano está activo. Bien, continuando con lo que le decía, la oración forma un papel muy importante para nosotros vencer nuestras debilidades y vencer lo que son las tentaciones que a diario el enemigo trae. Y es como yo decía, que nos trae cosas que a nosotros nos gustan. Entonces, yo he sabido de mucha gente que me dice, o me ha dicho, por ejemplo, ve una mujer que le encanta, lo seduce, y se le ha aflojado las rodillas cuando ve a esa mujer. Gloria a Dios. Oye, pero Entonces, ya tú ves. es impactante. No, el es asunto. impactante. Entonces, ya tú que tengas las rodillas flojas, tú No hay fuerza. eres casi presa fácil. No hay Claro que fuerza. No sí. vas a poder embalarte como José porque te va a caer. No le vas a poder dejar la ropa en la mano. Otra cosa, también al estar así ya débil, vulnerable, ya Que clame a Dios, porque Que- ahí Dios va que a clame mandar a un Dios. ángel, va a hacer algo. a veces nosotros estamos hablando muy, muy sencillo, pero hay tentaciones que son insoportables, fuertes. Son cosas inmanejables para un ser humano porque son cosas que es donde él es más débil. Y hay algo importante, porque Satanás estudia a la persona Claro. y ve dónde es su punto débil. Y Para con él atacarte. por eso ahí. y ahí él ataca. Pero no estamos solos, esa es la noticia. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y en nosotros para ayudarnos a resistir al diablo, para que él huya. Él huya de nosotros. de nosotros. Otra cosa que voy a compartir brevemente antes de irnos a unos comerciales, y es que la Biblia habla de algunos pecados que son externos y de otros pecados que son internos. Ay, sí. Bien, Ok. los pecados externos podríamos decir que son, por ejemplo, el maldecir, mentir, robar, la inmoralidad, la ebriadez, el homicidio y un sinnúmero de cosas y un sinnúmero de pecados que se añaden a esto que son externos, son fuera. Ok. Pero de ningún cristiano debe ser culpado de estos pecados. Si estos pecados todavía existen en la vida de una, si no existen todavía en la vida de una persona,
O sea, si no se han concretizado, no hay evidencia, no hay ninguna condenación contra esto. Por ejemplo, usted se convierte y logra corregir ese vocabulario que usted tenía malo y un sinnúmero de cosas que usted hacía malas que a Dios no le agradan. Pero los pecados que más el enemigo usa son los pecados internos. Y los pecados internos son tales como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, odio, codicia. Son fuertes. Entonces, estos son los pecados secretos que los ojos de los hombres no pueden ver, pero Dios sí lo ve. Y a su vista son odiosos. Tenemos que aprender a triunfar sobre estos pecados. Entonces, el enemigo usa estos pecados. Por ejemplo, el odio. Hay gente que le tiene odio a algo y a través de eso yo no puedo ni verlo, me dañó el día. A través de eso no perdona y se le complica la vida. Entonces, ¿sabes la gente que hay atrapado por la falta de perdón? Todavía. Oye, No perdona. Es una malicia grande. Que lo perdone Dios, pero yo no. Ay, Es un dicho que yo lo escucho a cada rato. eso es así. Entonces hay muchísima gente con estos pecados que son internos y el enemigo usa mucho estos pecados para atrapar a la gente. Entonces nosotros tenemos que vencer estas tentaciones. Hay gente que se merecen que lo odiemos. Hay gente que se merece que no lo perdonemos. Hay gente que se merecen que usted lo maldiga. Hay gente que se merece un montón de cosas. Pero nosotros no podemos ser tentados o debemos de vencer esta tentación. Y al que merece perdón, al que no merece perdón, perdonarlo. Amén. Al que merece que lo maldigamos, bendecirlo. Y al que merece que le tengamos odio, amarlo. Sí, porque a eso no llamó Dios. Pero entonces es una facilidad que tiene el enemigo porque son gente, como yo dije, que se merecen un montón de cosas. Gente que le ha hecho mal a tu familia, mal a tus hijos, un montón de cosas que te ha hecho mal. Pero nosotros tenemos que perdonar, tenemos que vencer esa tentación de nosotros odiarlo, de nosotros quererle que le pase algo malo. Debemos de bendecirlo. Amén. Esa estrategia de esos pecados donde el enemigo nos quiere sacar ventaja, donde el enemigo quiere que nosotros nos despreocupemos y nos enfoquemos en la realidad del asunto y que saquemos a Dios a un lado y que nosotros resolvamos. Por ejemplo, una gente que te le haga mal a tu mamá, tú dices, no, tienes que meterle mano, como dicen en la calle, meterle mano a ese tipo y resolver. Y Dios, nosotros no estamos llamados a eso. Dios no nos ha llamado No nos ha llamado a eso. Entonces nosotros no nos podemos dejar atraer por esa tentación. Porque a veces nos enfocamos solamente en las tentaciones de falda y de cosas así, de dinero y un sinnúmero de cosas. Pero la exterior. La exterior, pero la interior el enemigo saca mucho más ventaja. Así que en solo minutos regresamos. No se mueva. Tiempo de reflexionar. Regresa en instante. Tiempo de reflexionar. Reflexiona, detente un momento. Agradecemos que siga en sintonía en su programa Tiempo de Reflexionar. Hoy con el tema ¿Cómo vencer las tentaciones? Ha avanzado el tiempo y vamos a dejar a nuestra hermana Rita Febles con el consejo de Dios de cómo vencer las tentaciones. Rita. Bueno, se ha hablado tanto de la tentación, pero la tentación es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Podemos decir que todo cristiano debe aprender a vencer la tentación, porque seremos tentados. Pero en la gracia de Dios podemos vencer la tentación. Debemos entender que la tentación no es un pecado. Y como decía ahorita nuestro hermano Kelin, a Satanás le gusta condenar a los cristianos, aun cuando no hayan pecado.
le gustan que se sientan culpables de haber sido tentados. Pero hay una pregunta muy usual que nos hacemos con frecuencia y es: ¿cuándo entra el pecado? Pues el pecado entra cuando decimos sí a la tentación, cuando cedemos a ella. Hay 8 pasos importantes que lo vamos a decir rápidamente de cómo vencer la tentación. El número 1 es: responsabilízate de tus actos. Sé responsable como persona de los actos que comete. Tenemos que reconocer que somos vulnerables y que podemos caer en cualquier momento. El segundo paso es identificar tu patrón de tentación. Todos tenemos un patrón de conducta y es necesario que identifiques el tuyo y que te des cuenta que hay ciertas causas que te tientan. Planea evitarlo. Una vez que identifique los dispersadores que te llevan a ser tentado, es bueno que los evite. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El número 4 es: protege tu corazón. El número 5 dice: estableces límite. Es necesario poner límite en tu vida. No juegues con la tentación. Pide ayuda a Dios. Jesús dijo: está alerta y orá para que no entre tentación. Mateo 26:41 dice: velá y orá. Tenemos otro paso importante. Enfócate en las cosas productivas. Buscas amistades que vayan afines contigo. Ayuda a todo, pero no todos pueden ser tus amigos. Relaciónate con personas que compartan tu fe. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer la tentación. Es inútil pensar que podemos hacerlo solo porque estamos expuestos a ella. Y sin la ayuda de Dios, recuerda que el corazón es muy fácil de ser engañado. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado fuerte, como decía Kelly, insoportable. Pero esto es una mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que Él pone dentro de ti para vencerla. La tentación es algo tan peculiar que cada vez que intentamos bloquear esos pensamientos en nuestra mente, lo grabamos más profundo en nuestra memoria. Cuando lo resistes, en realidad lo refuerzas. La batalla que vivimos hoy día contra la tentación se gana o se pierde en la mente. Y lo peor que nos puede pasar es que cualquier cosa que atrape nuestra atención sirve para llevarnos a una red sin salida en ocasiones. Por eso Job dijo: hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. En Job 31:1. Y vale la pena recordar todas las tentaciones por las cuales pasó Job, pero al final ganó la corona de victoria. Vencemos la tentación cuando decidimos que nada pecaminoso capte nuestra atención. Cada día somos víctimas de la tentación, pero cuando sabemos que Dios es nuestra fortaleza, Él renueva nuestra fuerza. Por eso debemos de ser caso omiso a una tentación. Es más eficaz que luchar con ella. No somos Dios para darle frente a esas tentaciones, al menos que no sea con sus fuerzas. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable para reducir la tentación. Si te da problema, mantén tu mente ocupada con Dios. Como dice Romanos 12:21, vence el mal con el bien. Vale la pena aclarar que las tentaciones no vienen de Dios, aunque Él las permite. Claro, a veces son necesarias. Santiago 1:13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Para resistir la tentación, debemos volver al ejemplo de Jesús. Tantas veces fue tentado por Satanás. Esto lo podemos ver en Mateo 4, del 1 al 11. Cada una de esas tentaciones fue recibida con la misma respuesta: escrita está. Satanás no puede llamar nuestra atención cuando nuestra mente está preocupada en otras cosas. Pero nos aconseja la Biblia que nos mantengamos enfocados
Y dice 2 de Timoteo 2:8, siempre piensa en Jesucristo. Si realmente quieres derrotar la tentación, debes organizar tu mente y monitorar tu consumo de medios de información. No permita que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Sé selectivo. Escoge con cuidado en qué cosa vas a pensar. Sigue el modelo de Pablo. Esto requiere una vida práctica, pero con la ayuda espiritual del Espíritu Santo. Bien, continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, esta fue nuestra reflexión final del día de hoy. Esperando que este programa haya sido de bendición para tu vida y que puedas aprovechar algunas herramientas para defenderte de lo que son las tentaciones que el enemigo ha traído a tu vida o piensa traer. Porque nosotros tenemos que pasar con 100 esas tentaciones, porque una vez nosotros cedemos a la tentación y concretizamos el pecado, esto nos desconecta de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para con la vida de cada creyente y unos propósitos muy bonitos. Por tanto, lucha y no deje que nada ni nadie bloquee o dañe eso preciado que tiene Dios para ti. Satanás luchará y buscará toda la forma de ponerte la zancadilla para que no llegue a la gran Canaán, a la ciudad celestial. Pero debemos de confiar en Él y seguir mirando como al invisible. Amén. Así que, hermano, no deje que ninguna tentación arrebate o ponga zancadilla a tu vida eterna. Bien, Amén. yo quiero saludar ya, antes de que nos vayamos, quiero saludar a las personas que están de sintonía. Quiero saludar a mi prima Ángela Hernández, que me escribió por WhatsApp y está escuchando el programa. Y también saludar a su hija Danairi, la reinita, como yo le digo. También quiero, Diego, las personas que cumplen años, las personas que nos siguen a través de Facebook, que están de cumpleaños hoy. El pastor Domingo Pimentel pide un saludo. De oración. Pues saludos para Saludos él y toda para su él y la congregación. congregación. Sí. Doria Olivares, Nelson Edi Tavares, Vanessa Almanza. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes tener contacto con nosotros a través de las redes sociales Tiempo de Reflexionar @gmail.com, el Facebook Tiempo de Reflexionar, también en Twitter @treflexional y por WhatsApp 809-968-5910. Dios les bendiga más. Nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva.